Saludos, mi nombre es Jorge Gallegos, estudiante del cuarto ciclo de la carrera de periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. Tengo el gusto de poder entrevistar a una profesional en la psicología. Presentamos a la psicóloga Mónica Ulloa. Sus largos años de preparación lo inició en el Colegio Catalinas, Unidad Educativa Particular Rosa de Jesús Cordero. Sus estudios en psicología en la Universidad de la SUAY. Tiene su largo currículum. Trabajó como psicóloga clínica en la Pastoral Social Cuenca, en la Fundación Huachalán. También ha prestado sus servicios en segmentos de psicología en el programa Buen Día de Telecuenca, relacionalista pública, conferencista y coordinadora de proyectos en el Centro de Motivación San Francisco. Es presidenta del Gremio de Colegio de Psicólogos Clínicos de la SUAY, también presentadora del programa Cosmovisión en Sol Televisión, articulista en el semanario El Pueblo. También presta sus servicios en la Fundación Projecting Art en Nueva York y también consultorías particulares y artículos profesionales. Para mí es un gusto, psicóloga Mónica, tenerle en esta conversación acerca de un tema que realmente está afectando a todos, la pandemia, el COVID-19. Psicóloga Ulloa, bienvenida. Para iniciar nuestra entrevista, pues quisiéramos saber desde su punto de vista profesional si la población ha reaccionado de forma positiva o negativa a las disposiciones gubernamentales. ¿Cuál es este impacto en la salud mental o en esta crisis? Bienvenido. El COVID-19 vino a darnos una gran sorpresa a toda la humanidad, nos vino a preocupar a unos grupos, a otros grupos les llegó de alguna manera con una responsabilidad, tanto en general humana para toda la humanidad o para toda la población o para todos los ciudadanos. Y en otros casos, pues ha venido un poco a exacerbarse la obsesión por la limpieza, por el cuidado, y eso también les acarrea una gran ansiedad, un gran temor, síntomas hasta incluso un poco hipocondríacos, y han venido algunos otros síntomas a mezclarse y a unirse con toda la situación que estamos viviendo en este momento, con esta realidad de salud pública que tenemos, que realmente no es una cosa que afecta solamente a una parte de la población, sino a todo el mundo, ecuatorianos, cuencanos en general, hablando de provincias, tanto en la costa, en el Azuay, fuera del país, etcétera. Estamos todos bajo la misma presión y la misma situación y prácticamente con problemas bastante similares, inclusive en el área laboral. Psicóloga, ¿cuáles han sido los cambios psicológicos en la población en general y sobre todo en los contagiados y sus familiares? Mire, hay algunas manifestaciones y aquí hay que hacer una diferenciación. Un grupo es el grupo que todavía no se ha contagiado y que no ha tenido familiares que están en contagio y que están en casa, en cuarentena, tratando de cumplir con todas las medidas sanitarias que nos exige el COVID-19. Entonces, ese tipo de personas de pronto lo que tienen es incertidumbre, miedo al contagio, un poco de depresión por el confinamiento y por la falta de actividad laboral, y también un poco de abrumamiento porque están con sus hijos dentro de casa, muchos de ellos, o con adultos mayores, y cada uno de ellos va a tener unas características diferentes de comportamiento. Entonces, todo eso está afectando a la población que está todavía en confinamiento y que no está contagiada. Viene el otro grupo, que son las familias en donde están unos contagiados y otros no están contagiados, entonces viene el aislamiento dentro de la misma casa, lo cual le provoca también incertidumbre, mucha tristeza por el miembro que está enfermo, miedo a ser contagiado por aquel miembro, y bueno, una serie de miedos que van a surgir después de haber superado el virus, si es que se supera, o el enfrentarse quizá a la muerte de ese familiar, si es que en todo caso las cosas no salen como uno espera, ¿verdad?
Y finalmente viene el otro grupo, que es el grupo en donde ya han pasado por pérdidas y están en etapa de duelo, en donde pues viene un sentimiento de pesadumbre, de pesimismo total, de pérdida de su estabilidad, tanto en el núcleo familiar como en su vida personal, porque, por ejemplo, yo el otro día atendí a una señora que se quedó viuda y ella tiene apenas 40 años y su esposo, estando bastante fuerte, siendo una persona con una salud bastante buena, falleció por causa de, ni siquiera por causa del COVID, sino porque fue mal diagnosticado y entonces se le dio una medicación equivocada. Esto no fue acá en el Ecuador, fue en Estados Unidos. Y falleció el señor, ¿no? Porque le inyectaron otro tipo de medicamentos para un cuadro médico que él estaba presentando diferente al virus. Entonces, existe mucha confusión, existe un montón de situaciones que se atraviesan para las personas que están atravesando ya duelo por causa del COVID o que estén correlacionados al COVID, porque si bien este señor no murió por el COVID, pero murió a causa de esta problemática, ¿no? De alguna manera se relaciona el problema. Podríamos decir que esta expresión emocional se está convirtiendo en sintomática por sus trastornos de conducta que existen en las personas que han perdido sus seres queridos, por la misma cuarentena, por las personas que han tenido conductas violentas, de pronto por la falta de recursos, el estrés. Toda esta cuarentena en sí, ¿cómo se ha estado enfrentando en esta situación? Jorge sabe que es una problemática bastante fuerte, porque se juntan un montón de variables, ¿no? No es solamente el hecho de estar encerrados, sino que tal vez en esos hogares o la persona que está en confinamiento, que está en cuarentena, ya se venían presentando tal vez anteriormente otros problemas. A lo mejor estaba desempleado, a lo mejor estaba con deudas, a lo mejor estaba enfermo, a lo mejor tenía una depresión crónica. Muchas personas tienen trastornos que vienen acarreando de años atrás, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad. Entonces, fíjese, en este momento que las cosas se vinieron a complicar para el mundo entero, estos problemas están conviviendo y se suman a la misma ansiedad que de por sí ya tenemos en general, ¿no? Por la situación, más lo que ya estaban viviendo. Entonces, mucha gente se vuelve irritable, se vuelve agresiva, se vuelve violenta, y hemos escuchado últimamente casos ya de violencia intrafamiliar en este tiempo de confinamiento bastante preocupantes, y en donde no solamente nos va a preocupar el hecho de que una mujer esté siendo violentada, también podría estar siendo violentado un hombre, ¿verdad? No necesariamente la violencia intrafamiliar está solamente dirigida a la mujer, ¿no? Pero también están ahí dentro de esa casa donde hay esa violencia, el confinamiento, la falta de dinero, la falta de trabajo y el tiempo de compartir así al 100% con los niños y los adolescentes. Entonces ellos también son otros víctimas de estas situaciones que se están dando, ¿no? Y a medida que avanza el tiempo, la gente se está volviendo más irritable, más violenta y está en un estado de incertidumbre cada vez mayor, lo cual viene a afectar más todavía todos estos cuadros mencionados. Y una cosa que le quiero agregar también, Jorge, es el hecho de que el ser humano, por ende, por naturaleza, es un ser social. Entonces, nosotros podríamos aguantar un aislamiento durante un tiempo, pero llega un momento en que necesitamos la interacción. Ahora, si bien es cierto, convivir en esta cuarentena es un poco complicado para los padres de familia, por su estrés, por todas esas preocupaciones que usted acaba de decir. ¿Cómo lidiar con los niños, con las tareas que tenemos que hacer en redes sociales? ¿Cómo lidiar con los jóvenes que ellos quieren salir, encontrarse con sus grupos de amigos? ¿Y cómo lidiar con las personas adultas que queremos ya regresar, queremos ya trabajar, queremos ya producir? ¿Cómo enfrentar, cómo conducir o viabilizar esta energía que está bien atrancada y está en conflicto en la familia? Justamente, ahí también se puede dividir esta problemática en grupos, ¿no? Por ejemplo, como usted bien lo menciona y lo enmarca, Jorge, con los niños es una actividad o es un procedimiento diferente al que se puede tener con los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces,
con el niño, por ejemplo, usted tiene que mantener un esquema, un horario en donde usted pueda mantener una organización dentro del hogar, ¿no? Por ejemplo, hay muchos papás que están haciendo mal en permitir que los hijos se levanten a las 9, a las 10 de la mañana. Tal vez esto se ha disminuido un poco, gracias a Dios, por el hecho de que ahora ya tienen clases virtuales, pero hay que tomar en cuenta que muchos de los niños que deberían estar recibiendo clases virtuales no tienen internet, entonces no están ni siquiera conectados. Entonces está habiendo un desorden en lo que es el horario habitual de nuestra vida. Y yo me pregunto qué va a pasar cuando nosotros salgamos de este confinamiento y tengamos que de nuevo reinsertarnos a la sociedad y tengamos que volver a adaptarnos a esos horarios. Entonces ahí van a venir otros problemas, ¿sí? Entonces, eso por un lado, o sea, los chicos tienen que tener una organización en sus actividades. A tal hora se levantan, a tal hora tienen que hacer su aseo personal, su desayuno, luego sus tareas, luego, o más bien dicho, sus clases y luego la elaboración de sus tareas y también la colaboración dentro de casa para que todos podamos ser actores de una vida cotidiana sin mayores percances, ¿no? Porque el problema es de que a veces se está recargando todas las actividades domésticas a la madre y están ahí todos los familiares, todos sus miembros familiares, a lo mejor el uno acostado en la butaca, el otro no se ha levantado, el otro quiere desayunar a las 11, el otro quiere comer a las 4, entonces empieza a haber el estrés por la falta de manejo en los horarios y en las estructuras de las tareas que uno habitualmente debería tener. Esa sería la recomendación. Ahora, con los jóvenes es otra situación. Con los jóvenes, bueno, y también inclusive los niños, cada ser, cada persona que está dentro del hogar debe tener su espacio, su independencia. Eso ya inclusive lo están recomendando terapeutas motivacionales, terapeutas familiares a nivel internacional. Se recomienda que para bajar un poco los niveles de estrés, cada persona debe tener su espacio propio, a pesar de que estamos todos en confinamiento dentro de la misma casa y a lo mejor son espacios pequeños, pero cada uno tiene su habitación o tiene un patio, tiene un lugar donde puede estar a solas consigo mismo, pueda tener el espacio para conversar con sus amigos en libertad, pueda conversar con sus familiares, o pueda estar la pareja sola conversando de sus problemas y de sus inquietudes, sin que tengan que estar todo el tiempo invadiéndose los unos a los otros, porque eso también va a provocar la insatisfacción de la convivencia. Correcto. Ahora, si bien es cierto, de algunas maneras se ha afectado con esta pandemia a la parte psicológica de toda la familia, de toda la sociedad, digamos así, pero más aún a esas personas que han tenido el contacto directo con las personas contagiadas. Todo el mundo lo que menos quiere es contagiarse. Todos nos cuidamos, permanecemos en casa. Hemos buscado nuevos hábitos, mascarillas, guantes, geles, alcohol, limpiar los zapatos al ingresar a domicilio, si viene del centro, guardarse completamente. A lo mejor estas, eh, digamos, estas nuevas medidas que estamos tomando eh, se hubiese tomado con anterioridad en estas personas que fueron contagiados, hubiese cambiado la forma de adaptarse a este COVID-19. Jorge, yo creo que ninguna de las personas, ni siquiera de los gobiernos de países que son potencia mundial, digamos así, estuvieron preparados para esta situación. O sea, de ahí es fácil solamente darnos cuenta en las noticias cómo cada país se está desmoronando en su sistema de salud pública, porque ninguno estuvo preparado para una situación de tal magnitud, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de casa tampoco nos preparamos para que haya un miembro de nuestra familia que tenga que vivir ese proceso de la infección, perdón, bueno, sí, pues del contagio del virus. Entonces, obviamente, al inicio fuimos haciendo las cosas de una manera medio
si se quiere decir experimental, ¿no? No sabíamos, más o menos, no sabíamos cómo manejarlo, entonces cada uno se acomodó de acuerdo a lo que oía por acá, lo que oía por allá, mientras que el gobierno se organizaba, los otros países buscaban las normativas y ni siquiera conocían muy bien las características reales del virus. Recién ahora empiezan a salir nuevos síntomas. Es que es increíble cómo este virus vino a cambiar nuestras vidas y no lo podemos ni siquiera controlar porque no sabemos con exactitud cuáles son sus alcances. Por ejemplo, el otro día yo veía en un reportaje, me parece que fue ayer inclusive, ayer mismo, vi un reportaje que ya estaban presentándose casos en los Estados Unidos de niños contagiados con COVID. Y cuando nosotros al inicio sabíamos, era que solamente podía afectar a personas que sean adultos mayores y en casos muy específicos o menores, adultos, ¿no? Sin embargo, ahora ya sabemos que no es así, que los adultos mayores se contagian, que los adultos jóvenes se contagian, es más, los médicos se están contagiando y antes no se presentaban casos con niños y con recién nacidos. Parece que un bebé ya murió y están muriendo también, no están muriendo, pero ya están contagiándose niños, ¿no? Niños y que presentan otra sintomatología como el enrojecimiento de la piel y dolores estomacales, o sea, dolores a nivel intestinal, cosa que no se sabía, ¿no? Entonces, cada día se van presentando nuevas cosas y nosotros tampoco podemos caer en un pánico y en una obsesión por esta situación, porque ahí ya estaríamos entrando ya no solo a una problemática de salud física a nivel mundial, sino a una problemática de salud mental, o sea, estaríamos ya afectándonos de manera mental y emocional, lo cual también va a crear otro problema, va a ser una pandemia de tipo emocional lo que vamos a vivir, en donde todos vamos a estar entrando en pánico, en depresión, en ansiedad, y así, ¿cómo vamos a ser eficientes para reinsertarnos a la vida laboral? Va a ser más difícil, ¿verdad? Cierto es. Psicóloga, esta pandemia del coronavirus, conocido como el COVID-19, tiene muchos testimonios realmente. Desde su punto de vista profesional, ¿nos puede compartir algunos testimonios que le han llamado la atención, que le han impactado? Sí, claro. He tenido ya algunas historias que me han comentado. De hecho, yo tengo un programa todas las noches, es una cosa a nivel muy mío, muy personal, de un deseo de servir a la gente a través de mensajes, que es lo único que puedo hacer, ¿no? Que en este momento lo único que me puede corresponder hacer. Entonces, pues, en medio de esas transmisiones que yo hago por Facebook Live, hay una persona que siempre me manifiesta, esa persona está en los Estados Unidos y siempre me manifiesta públicamente inclusive que tiene desesperación, que quiere salir corriendo, que quiere acabar con su vida, que ya no sabe qué hacer, que se desespera. Ese es uno de los casos. Él todavía no tiene ninguna problemática de salud, no presenta el cuadro del virus. En cambio, hay otras personas que ya han presentado. Cabalmente hoy día recibí un mensaje de una persona que ya fue diagnosticada con COVID-19 y él dice que ya está saliendo de la situación del virus, pero que le queda como una secuela, una depresión bárbara, un miedo a salir a la calle, una ansiedad que no sabe qué hacer, que ya la familia no puede ayudarle. Entonces esas son las secuelas que están quedando después de haber salido de la enfermedad, ¿no? Y de lo que van a pasar a algunas personas, porque cabalmente hay un chat también que recibí de un joven que me dice, mis amigos, mis compañeros de trabajo que vivimos en la casa, ellos viven también en Long Island, en Nueva York, dice, nos contagiamos y ahora tenemos un pánico, no podemos estar tranquilos, nos da pesadillas, nos da la sensación de que si salimos, la gente nos va a contagiar de nuevo, nos da miedo de morir. Es más, además de ellos no tienen trabajo, no están apoyados por el gobierno porque son indocumentados. Entonces, mire, todas las problemáticas que se están presentando son grandes, gigantes. ¿Yo qué le puedo decir? Entonces, cada cuadro es un mundo. Ahora, también tengo el caso de una paciente que ella ya le pasó, vivió el COVID, ella, su esposo y el niño no se contagió, solo el niño.
Entonces ellos tuvieron que encerrarse en su departamento y asistir al niño, buscar las maneras de asistir al niño sin entrar en contacto directo con él. Sin embargo, ellos lo han tomado de una manera muy enriquecedora porque a partir de eso empezaron a hacer videos manifestando su experiencia y haciéndoles saber a la gente que se puede salir de ese COVID cuidándose, teniendo una rigurosos hábitos de salud, de limpieza y de alimentación y también de estilo de vida para no bajar más las defensas de su cuerpo y no poder superar la enfermedad, porque sabemos muy bien que el sistema inmunológico tiene que estar bien reforzado y gran parte de ello depende de las emociones. O sea, el sistema inmunológico se baja cuando usted está depresivo, cuando usted está ansioso, cuando tiene trastornos emocionales serios. Muchas gracias por su respuesta, psicóloga. Eh, Como para finalizar, si bien es cierto, todos estamos lidiando una batalla día a día, de diferentes formas, como decía, en la parte militar, de diferentes trincheras. Eh, ¿Cómo ahora afrontar la pospandemia, digamos? Retornamos ya a nuestro lugar de trabajo, a las actividades, cómo sobrevivir, cómo sobrellevar, cómo prepararnos psicológicamente para lo que viene después. Esto no se termina ahora, en 15 días, eso se va de largo. ¿Cómo afrontar esta pospandemia, psicóloga? Excelente pregunta, mi querido Jorge. Mire, yo creo que ante todo el ser humano, así como puede estar caído, tiene esa capacidad enorme y maravillosa de reconstruirse, de levantarse como el ave fénix y resurgir de las cenizas, como quien dice, ¿verdad? Entonces yo creo que en este momento lo que podemos hacer es hacer uso de nuestra creatividad, de nuestro empuje, de saber que nosotros, a pesar de todo lo que está pasando, tenemos un motor que es súper importante y ese motor se llama familia, se llaman hijos, se llama pareja, ¿no? Entonces tenemos que agarrarnos de esos pilares que son nuestros mayores fortalezas en este momento para volver a levantarnos y aunque sea caminando de pasito en pasito, volver a estabilizarnos porque no va a ser fácil, ¿verdad? Hay negocios que están cerrados un mes, 2 meses y que ahora cuando regresen ya no será igual manejar ese negocio que lo que manejaba hace 2 o 3 meses, ¿verdad, Jorge? Entonces, obviamente, vamos a tener que utilizar el ingenio, la creatividad y las herramientas que la modernidad tiene, gracias a Dios, porque fíjese, cuando pasó esta pandemia en el año, hace 100 años atrás, ¿no es cierto? En 1919, 18 y hasta el 20, que creo que duró esto, no había estos avances de la tecnología y ellos también quedaron devastados porque hubieron muchísimas muertes, muchísimas víctimas de la enfermedad que ellos padecían. Era un virus que se llamaba la fiebre negra, me parece, la gripe negra en España y afectó a España, a Francia, me parece que un poco también a Inglaterra, no sé. Bueno, ellos tuvieron que reconstruir totalmente su vida, aprender a participar de espacios sociales, pero de una manera diferente. Inclusive hay fotografías en donde se muestran los tapabocas o las mascarillas que nosotros usamos actualmente y que ellos utilizaban en ese entonces. Hasta el perrito creo que le ponían el tapabocas para que de esa manera ellos puedan ir desarrollando sus actividades, porque poco a poco tuvieron que irse reintegrando, ¿no? Pero obviamente pasó mucho tiempo para que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Ahorita nosotros tenemos un reto que es volver a una aparente normalidad, pero ya no va a ser normal y quizá esto nos va a durar algún tiempo y tenemos que aceptar la situación. Ese es el primer paso para superar el problema y para ya poder levantarnos, aceptar lo que nos está pasando. Miren, ¿cuántos grupos humanos que están saliendo a la calle, que no utilizan tapabocas, que se van a las playas, que desobedecen las normas, están en un estado de negación y una actitud súper inmadura de su parte, porque no aceptan su estado actual dentro del ámbito social como del ámbito personal, ¿no? Entonces todos están actuando como de una manera muy inmadura, como una manera de decir no está pasando nada, ¿no? Estamos en calma y no ha pasado nada, pero en realidad ellos saben en el fondo y van a tener que en algún momento entender que sí está pasando y lamentablemente muchos van a entender viviendo la experiencia,
que eso es lo que más preocupa, que a muchos les va a tocar el virus para poder recién aceptar que sí ha habido el virus. Nos toca nada más, psicóloga, esperar la voluntad de Dios que ilumine a los científicos, que la ciencia se haga presente y que podamos conseguir una vacuna lo más pronto posible. Le quedo muy agradecida, psicóloga Mónica Ulloa. Muchísimas gracias por su aporte. Estamos muy A contentos de ustedes. poder transmitir a nuestros compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable siempre su servidora.